Esta es una palabra, una porción, un pensamiento de la palabra de Dios y traía a mi corazón una reflexión. ¿Cuántas veces el Señor a usted le ha hablado? ¿Verdad que siempre que nos congregamos en este lugar o en casa cuando estamos y le pedimos, Señor, dame una palabra, Él nos suelta una palabra y es lo que nosotros estamos necesitando? Porque el Espíritu de Dios que conoce mi vida, conoce tu vida, sabe lo que nosotros necesitamos. Y por eso es que Él nos habla de muchas formas diferentes. Pero yo quiero traer en esta tarde un pensamiento de la palabra de un siervo, de un varón de Dios que tenía planificado su vida de otra manera. ¿Cuántos de ustedes, yo primeramente, hemos planificado nuestras vidas de una manera? Y hemos dicho, lo hablo por mí, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Planificación. Decirle al hermano que está al lado tuyo, yo he planificado mi vida. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros como hombres, como mujeres, planificamos en nuestras vidas algo que el Señor quiere cambiar, no nos va a pedir permiso. ¿O usted cree que Él nos va a pedir permiso? Él es el dueño de la obra, por lo tanto, Él no nos pide permiso. Él dice, esto se hace y esto se hace. Quiera yo o no lo quiera. Lo haya pensado que lo voy a hacer o no lo haya pensado. Todos tenemos un tiempo y Dios tiene su tiempo debajo del cielo para cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Yo quiero hablarle de un hombre, de un varón de Dios llamado Ezequiel. Abra su Biblia allí en Ezequiel capítulo 1, un pasaje muy, pero muy, muy conocido, pero quiero compartirlo con usted en esta tarde y quiero que usted lo reciba también para su vida. Si lo he encontrado, fíjese lo que dice versículo 1. ¿Cómo comienza esta carta? ¿Cómo comienza este escrito? Y dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Fíjese que primeramente, antes de que el Señor entregara algo a este siervo, primero pasaron dos cosas. Él estaba estudiando, seguramente que más de uno de los que están aquí lo saben, pero lo quiero refrescar en esta tarde. Ezequiel era de linaje arónico, por lo tanto él estaba siendo preparado, al igual que su padre alguna vez se preparó para sacerdote, él también se estaba preparando para sacerdote. Y desde muy joven, desde muy temprana edad, se los iba preparando, porque el pueblo de Israel es así, prepara a sus niños, aún desde los 8 años en adelante los comienza a preparar, les comienza a trazar la palabra en sus corazones, los mandamientos, los ritos y los costumbres en los corazones de los niños y de las niñas, pero sobre todo sobre los varones. Y este joven Ezequiel era un joven que era hijo de sacerdotes. Los sacerdotes comenzaban su ministerio sacerdotal a los 30 años y los terminaban a los 50, se jubilaban. ¿Cuántos se quieren jubilar? Por más que no queramos jubilar, el Señor nos dice, no es el tiempo. No es el tiempo, y menos en este tiempo que estamos corriendo, un tiempo definitorio, un tiempo que corre apresurado, un tiempo que se está terminando. No tenemos un reloj de arena, pero le puedo asegurar que en el reloj de arena de Dios o en el reloj de Dios ya está a punto de terminarse el tiempo para esta humanidad, o por lo menos para este tiempo que estamos viviendo antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo. Por lo tanto, ellos en aquel tiempo se jubilaban a los 50 y terminaban su carrera sacerdotal y comenzaban los jóvenes de 30 años a hacer lo que ellos a su vez hicieron desde su juventud. Y Ezequiel se estaba preparando para esta carrera ministerial porque parecía que era, porque en realidad era, ¿cómo se dice?, por herencia. Nadie más que de las tribus de Aarón podía tomar ese lugar sacerdotal, nadie más. No podía ser de la tribu de Benjamín, no podía ser de la tribu de Salmón, no tenía que ser de la tribu de Aarón, un sacerdocio arónico. Nadie más podía tomar ese lugar.
Pero como el Señor escribe derechos en renglones torcidos, y como sabía que el lugar de Ezequiel no era un lugar sacerdotal, aunque le correspondía por herencia, aunque le correspondía porque desde muy niño se fue preparando, hubo falta o fue necesario que el pueblo fuera llevado en cautiverio, el pueblo fuera llevado a otras tierras, a otros lugares, con otro tipo de costumbre, con otro tipo de cosas que ellos no estaban acostumbrados, pero escrito estaba que tenía que pasar esto. Y dice que todo el pueblo fue llevado cautivo a otras tierras. Uy, habrá dicho, yo me imagino, si hubiese sido argentino, hubiese dicho, justo cuando estaba a punto de tomar mi lugar, algo me sacude los cimientos. ¿Y saben qué pasa? Que el Señor no nos va a pedir permiso. ¿Cuántos son propiedad del Señor? ¿Cuántos en su momento han dicho, yo renuncio a mi libre albedrío? Cuidado con lo que cuando levante su mano, porque dejar su libre albedrío es hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiera. Porque yo quiero ir para la izquierda y el Señor me da vuelta y dice, no, es a la derecha. Pero yo quiero ir para allá. No, ves para el otro lado, te lo digo yo. Cuando nosotros dejamos que Él haga, ya no podemos hacer nosotros. Y Él estaba entregado por completo a su asignación sacerdotal. Pero llevado cautivo, dice que estaba en un lugar específico, dice que estaba junto al río Quebar, un río extraño, un río y un pueblo ajeno, con ritos y costumbres totalmente diferentes a lo que él estaba acostumbrado. Y por eso en este primer versículo, yo quiero que alguien tenga la Biblia abierta y me pueda ayudar. Por eso que en este versículo dice, aconteció en el año 30, a los 5 días del mes, que estando yo en medio ¿de quién? De los cautivos, junto al río Quebar, ¿qué sucedió? Los cielos se abrieron. Y yo encontré un montón de versículos bíblicos, de personajes de la Escritura, que antes que Dios tratara con ellos, primero abrió cielos. Hablamos de Jacob, iba huyendo del hermano, se quedó dormido, estaba cansado, puso una piedra, se lo voy a relatar rápido porque usted ya lo conoce. ¿Y qué fue lo que vio? Una escalera de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, y personajes que subían y bajaban, que subían y bajaban, que subían y bajaban. Y dijo verdaderamente, ¿qué lugar era ese? Terrible. Este es un lugar terrible. Este es un lugar de Dios. Pero tuvo que mostrarle que en el cielo había algo abierto en el cual había descendido una escalera. Proféticamente, por supuesto que ya lo hemos predicado muchísimas veces, pero mientras estaba en el asiento algo me quemaba y venían cosas a mi corazón. Proféticamente el Señor estaba hablando y tratando a través de esta visión con Jacob, que proféticamente vendría uno que iba a ser una escalera entre el cielo y la tierra. Proféticamente estaba hablando que no siempre sería así. Un tiempo de persecución, iba a venir un día en el que el Señor iba a enviar rescate. ¿Usted lo cree? Después vi otro pasaje de la Escritura donde Esteban estaba siendo apedreado. Y cuando parecía que ya lo habían matado, de repente dice que él levantó su mirada ¿a dónde? ¿Y qué fue lo que vio? A ver, los cielos abiertos. Y en ese cielo abierto, ¿qué fue lo que vio? Al Hijo del Hombre. Y yo decía, wow, cada vez que pasan cosas en nuestras vidas es porque está a punto de abrirse el cielo. Porque está a punto de mostrarle al hombre y la mujer que ama a Dios algo que será sobrenatural a una vida natural como la nuestra. Porque nosotros existimos, un día nacimos,
5 de febrero nací yo y un día me voy a ir con el Señor, o vendrá Él por la iglesia y me iré con Él, o qué sé yo. Eso es existencia, pero vio a uno en los cielos abiertos, al Hijo del Hombre, después de una persecución, después de un apedreamiento, seguramente que le dolía todo porque las piedras, alguna vez a alguien le pegaron un piedrazo. Duele, ¿no? Imagínense que allí no agarraban pequeñas piedritas, agarraban piedras que parecían ladrillo. El asunto era matar a la persona. Pero glorificamos a Dios porque todavía en este lado del continente no sufrimos persecución y violencia. Pero así todo el Señor nos invita a que usted procure ver cielos abiertos. Vamos a ver al versículo 4, vamos a saltar un poquito. Y miré, he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, en medio del fuego algo parecía como bronce refulgente. Miré y he aquí un viento. ¿Cómo era ese viento? Tempestuoso. Hoy corrió viento aquí, el pastor Diego decía, el viento ya nos tiene cansado, todos los sábados corriendo viento. Ese viento es un viento natural, pero fíjese que el viento que estaba hablando Ezequiel era un viento sobrenatural, era un viento que nunca antes él había visto y lo describe de esta manera, un viento tempestuoso que venía ¿de dónde? Del norte, de arriba. Viento significa poder. El norte, de arriba. ¿De dónde viene nuestro rescate? De arriba. ¿De dónde viene nuestro rescate? De arriba. De arriba viene nuestro rescate, del norte. Porque no es casualidad que la palabra de Dios en Génesis nos habla de que cuando Moisés hizo todo lo que es el tabernáculo, puso la mesa de la propiciación, la mesa de los panes, la mesa de los 12 panes ahí. ¿Sabe en qué lado estaba del campamento que el Señor le ordenó a Moisés hacer? Al lado del norte. Al lado del norte tenemos orden. 12 significa orden. Del lado del norte tenemos orden. Diga conmigo, tenemos orden. Orden. Tenemos la orden de caminar como un ejército que va siendo dirigido por el general en jefe. Y este ejército todavía camina sobre esta tierra. Amén. ¿Y sabe por qué no ha venido desastres mayores de lo que ya de por sí se ha visto? La iglesia. Porque está usted, iglesia. Levante la mano los que son iglesia. No sea humilde, usted es iglesia. Porque un día aceptó a Cristo y el Espíritu de Dios le puso un sello para el día de la redención. Nadie lo puede ver, pero el Señor sí lo ve. Por lo tanto dice, este es mío, ella es mía, él es mío, él es mío, y todos los que están aquí son míos, comprado a mi sangre, con precio de sangre. Del lado del norte viene, yo puedo decir de esta manera, del lado del norte, dice la palabra de Dios, de allí viene, o de allí habita, o está la cámara secreta del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Jehová Dios de los ejércitos, Él es el gran rey. A los lados del norte. Por eso Isaías nos habla, bueno, eso vamos más adelante, pero por eso es que la palabra de Dios cuando habla del norte también me hizo recordar a uno que quiso hacer su estrado, ¿a dónde? Al lado del norte. ¿Por qué? Porque allí ese era un lugar especial, no de cualquiera, era solo de uno. De Jehová Dios de los ejércitos. Entonces el enemigo de nuestras vidas dijo, haré mi trono allí a los lados del norte. Ah, sí, le dijo papá, yo te voy a dar tu trono a vos. Y nos tiene a nosotros. Amén. Que cuando Cristo subió, ¿qué fue lo primero que dijo? Les conviene que yo me vaya. Enviaré al Consolador. Y cuando yo me vaya, voy a hacer un lugar para que usted habite. ¿A dónde? A los lados del norte. Y allí va a estar usted. Allí va a estar Pablo, allí va a estar Raquel, allí va a estar Juan, allí va a estar Flor, allí va a estar
cada uno de los que están en esta tarde aquí, porque para eso se fue, para hacer un lugar a los lados del norte, donde el enemigo quiso hacer su trono. A él lo desecharon y a usted y a mí nos edificaron de la tierra, nos dio soplo, aliento de vida y nos dio una promesa, promesa de salvación y promesa de eternidad. ¿Cuántos tienen promesa de eternidad? Esa promesa de eternidad es porque dijo, yo voy a ir a hacer un lugar, una morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, al lado del norte. Sigamos leyendo, ver qué más nos dice. Estamos en el versículo 4. Y sigue hablando del viento tempestuoso. Y una gran nube y un fuego envolvente. Y siempre que decimos fuego, pensamos en el enemigo de nuestras vidas. Para nada. ¿Sabe por qué? Porque antes de que Él fuera creado, Dios ya era. Antes de que Él se paseara en las piedras de fuego, hablando del enemigo de nuestras vidas, Dios ya tenía su trono en medio de piedras de fuego. Antes de que Él, que le dije, el que nos molesta cada tanto en tanto, y que más bien todos los días nos molesta, quisiera hacer su trono allí, y se paseara antes de hacer eso, en aquellas piedras de fuego, ¿sabe qué sucedía? Que Él tenía su trono establecido, no solo en el lugar en los lados del norte, sino que tenía su trono de fuego. Dice la Escritura también más adelante que hay querubines o hay seres vivientes, dice, y da la descripción, quiero que lo lea después, da la descripción que sostenían el trono de Dios. O sea que antes de que existieran los vehículos aquí en la tierra, Él andaba en un vehículo santo, santo, 3 veces santo, y se podía mover en todas partes, en toda dirección. Por eso los aros llenos de ojos nos está hablando de que la mirada de Dios está puesto en cada pequeño rincón de este mundo entero, de la galaxia entera, de los planetas. No hay un lugar donde no se pueda escapar la mirada de Dios. ¿Nos podremos escapar nosotros de la vista y de la mirada, de la apreciación de Dios? Hace poco el Señor le dijo al siervo de Dios, él iba manejando, porque me suena manada, yo no iba a manejar, iba manejando él. Y de repente suelta el volante y dice, sí, Señor, gloria a Dios, y se puso a llorar. Yo lo quedo mirando y digo, ¿a qué momento volanteo la camioneta? Íbamos en la Kangoo. Dice que escuchó en voz audible, como si yo le estuviera hablando, pero no era mi voz, era la voz del Señor, que le dijo, mis ojos están puestos sobre ti. Cuando se lo dijo a él, ¿se lo dijo solamente a él? Se lo dijo a ustedes también. Esas ruedas llenas de ojos que vio Ezequiel no es nada más y nada menos que la misma personalidad del Eterno mirando cada una de nuestras vidas, escudriñando aún los más mínimos pensamientos de nuestras vidas. Y dice que los seres vivientes llevaban y traían el trono de Dios. O sea que papá se mueve. Y cuando papá se mueve, ¿cuántas cosas tremendas pueden suceder? Papá se mueve. Decirle al hermano que está al lado tuyo, papá se mueve. Tiene su 0 kilómetro. Y no como los nuestros. Allí no hay nada que corrompa. Allí no necesita, como diría el hermano chileno, gasolina. Allá no necesita nada, porque Él es. Y todo se mueve por Él. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Qué cosa usted cree difícil o imposible? Usted tiene que decir nada, aunque pareciera que se le viene al mundo encima. Nada. ¿Sabe por qué? Porque el que se mueve, el Dios Todopoderoso, tiene sus ojos puestos en ti. Amén. En su iglesia, en la amada de su corazón. Dice que se mueve en un fuego envolvente. Y sabe que el profeta Isaías 66,
15 y 17 nos habla acerca del fuego de Dios que consume, que limpia. Y si no, fíjese allí aquel profeta cuando le dijo, Señor, mis labios inmundos, vino un ser viviente, tomó del altar de fuego un carbón, o él lo vio como un carbón, algo encendido, yo me imagino que quemaba porque él lo agarró con carbón, aunque ellos son sobrenaturales, nada le puede hacer daño. Y como el profeta dijo, mis labios son inmundos. Así, bueno, un tizón encendido del altar y le pasó por los labios. Esos son los beneficios de la iglesia. Pero eso está en el Antiguo Testamento, la iglesia no existía. Estoy hablando que esto es profético. Esta es una palabra profética por excelencia, porque sacó a un hombre de caminar hacia un sacerdocio y lo puso en un ambiente profético. Encima permitió que se lo llevaran cautivo y junto a un río que era ajeno al suyo, un río babilónico, un río que nada que ver, le muestra cielos abiertos. Con esto le quiso decir, Ezequiel, no te preocupes, estás aquí porque yo te traje. Fue necesario que vinieras. ¿Sabes por qué, Ezequiel? Porque a través de tu vida, luego después, muchos, no solamente este pueblo que tú conoces, sino otros pueblos que tú no conoces, la iglesia, podrán disfrutar de esto que tú vas a contarle. Y caminará desde la eternidad hacia la eternidad, de los tiempos hacia los tiempos. Tiempos Cairo, tiempo de Dios. Por eso es que no nos tengamos en menos, no nos tengamos en poco, porque entonces estamos haciendo vano lo que Dios estableció desde la eternidad y hacia la eternidad. ¿Usted se cree que cuando Él hizo ese arcángel o ese querubín hermoso, precioso y que se paseaba en las piedras de fuego, Él ya no sabía que le iba a fallar? ¿Usted cree que Él no sabe que nosotros todos los días le fallamos? Sí lo sabe. ¿Cuál es la gran diferencia? En que usted lo hizo para su gloria y su alabanza. Y ese fuego que habla Isaías, ese es un fuego que todos debemos desear que nos limpie, nos purifique, nos queme, saque todas las impurezas que traemos por naturaleza, porque por naturaleza nacemos en una raza pecadora. Y si no, fíjese, un niñito que apenas empieza a caminar, viene y quiere meter algo acá en el enchufe y la mamá le dice, la desobediencia, la mamá le dice, no, tuto, y le quiere meter, no, tuto, y hasta que no le da la patada, no se da cuenta que ahí había peligro. Somos desobedientes por naturaleza. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? El Señor lo sabe. Pero ahora vamos más adelante todavía. Vamos al verso 28. Este es el último versículo del capítulo 1. Amén. Y le pido que me lo lean, por favor. Dice así: como parece el arco iris que está sobre las nubes el día en el que llueve, así era el parecer del resplandor de alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de nuestro Jehová Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Sí? Como parecer del arco iris. Fíjese lo que nos dice entre líneas. ¿Usted puede leer entre líneas lo que papá nos dice? ¿Cómo? ¿Cómo decía? ¿Cómo? Despacito. O sea, pausado. Como parece el arco iris. ¿Cómo parece? ¿Cuándo aparece el arco iris? Cuando llueve. Así caigan 2 gotas, pero el arco iris tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque fue el sello de que Dios dijo nunca más. ¿Es verdad? ¿Qué más sigue diciendo? El arco iris, que está sobre las nubes el día en el que llueve. Sí. Así era el parecer del resplandor de alrededor. Bueno, Ezequiel estaba viendo el resplandor de esta manera, pero leía entre líneas y podía entender
que así como el Señor le dijo a Moisés, le dijo a Noé, nunca más voy a raer al hombre de la tierra con diluvio, y puso un arco iris en señal de pacto de Dios con el hombre. Hoy el Señor está teniendo un pacto y sigue vigente ese pacto. El pacto de decir, no voy a destruir al hombre de esta manera. No voy a destruir al hombre así. Yo quiero que se acerquen a mí, que vengan a mí, que me busquen a mí, que corran, así como cantaba la alabanza el pastor Diego. Corre, corre porque te estoy esperando. Porque a Noé le dio un tiempo, un plazo. Fueron muchos años hasta que terminó el arca. El arca, que es la iglesia, tiene un tiempo en la que de repente desaparecerá. Y ok, no será más con lluvia, no será más con agua. ¿Con qué será? Con fuego. Dijimos que Él venía como fuego envolvente. Isaías 66, 15, 17 dijo, después léalo usted en su casa, habla del fuego de Dios, que limpia, que purifica. El profeta que fue limpiado con fuego del altar. Este mundo tiene que ser limpiado con fuego. Pero mientras esté usted, el arco iris seguirá apareciendo. Y la imagen del Dios Todopoderoso, semejante al brillo al arco iris, está en medio de su ejército. Y ese ejército tiene que enterarse de que por usted y por mí todavía hay algo de tiempo. No es mucho tiempo, pero algo de tiempo hay. Y el versículo 2 y el último capítulo, el capítulo 2 y el último, cuando el Señor quiere hablar con su pueblo, primero le muestra lo sobrenatural, porque fíjese que todo el capítulo 1 de Ezequiel no le dijo ni una sola palabra. Lo único que Ezequiel veía era señales, como señales, dice que vio a un ser viviente con 4 caras, cara de hombre, cara de águila, cara de buey. Vio como un fuego envolvente. Vio a los lados del norte, vio, como otros siervos de Dios vieron cuando los cielos se abrieron. Pero después que hubo terminado el capítulo 1, comienza diciéndole a Ezequiel estas palabras. Le dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y yo hablaré contigo. Entonces, tuvo que mostrarle la grandeza y lo sobrenatural de su poderío, el Dios Todopoderoso, para que Ezequiel, que estaba todo traumado en un lugar que no era su lugar, en un país que no era su país, en un río que no era su río, sintiéndose mal, tenga en cuenta que después a él se le muere su esposa y el Señor le dice, tenga en cuenta todo eso, un paquete bastante pesado. Después de todo eso, ¿él qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la acción? Se tiró sobre su rostro y entonces ahí el Eterno le dijo, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. ¿Para qué? Porque quiero hablar contigo, iglesia. Ponte sobre tus pies, iglesia. Me lo dice a mí. Haga de cuenta que no lo escuchó, pero usted se hace cargo después. Ponte sobre tus pies porque yo quiero hablar contigo. Quiero decirte cosas que no le he dicho a otro porque he confiado en ti. Porque este es el último tiempo en que la iglesia ha de caminar por el escenario de esta tierra. Porque en breve yo llevo a la iglesia, pero antes quiero que tú como iglesia comiences a declarar lo que a nadie yo le he dicho ni me había dicho antes. Te lo quiero decir a ti. El último y gran avivamiento se levanta con un ejército poco común, un ejército que pareciera de locos, un ejército que cree lo que no ve, que habla lo que no escuchó porque lo leyó de aquí. El espíritu de la letra nos dice que nos pongamos de pie.
Basta ya de dormir un sueño, una siesta, que se nos hace tarde para dormir la siesta. Basta ya. El Señor necesita mostrarle al mundo entero lo sobrenatural de su iglesia, Amén. de su amada, de la amada de su corazón, de su preciosa, de la más hermosa de las mujeres, la iglesia. Entonces, este es el mensaje que papá me dio para mí. Me dijo, Nancy, listo, basta ya. Porque créame que todo el día ando corriendo y tengo testigos. Por último me dice, pero sentate un rato que sea a tomar algo. Ando corriendo todo el día. Como toda ama de casa lavamos, limpiamos, cocinamos, cosemos. ¿Qué no hacemos? Salimos a comprar, vamos, venimos. Y el momento que queremos estudiar, a alguien se le ocurre preguntar, y no viste, qué sé yo qué cosa. Nos bajamos del tercer cielo, caemos a la tierra. Sí, está en tal lugar. Se hace difícil. Pero sabe que es bueno que se haga difícil, porque entonces el Señor entiende o ve que te preocupás, o que te ocupás, o que te esforzás, o que empujás para salir de esa rutina, ya ni siquiera religiosa, que te posterga. Por eso, iglesia, no importa lo que usted esté pasando, si está pasando por momentos difíciles, dele glorias al Señor. Porque quiere decir que después del desierto Él abre los cielos y te muestra cosas que no habías visto antes. Y después de abrir los cielos, ponete contenta porque entonces te va a decir, ponete de pie, Doris, porque quiero hablar contigo. Ponete de pie, Sheila, porque quiero hablar contigo. Mónica, ponete de pie porque tengo que hablar contigo cosas. Pero Mónica, si recién viene llegando y el Señor, ¿cómo la usa? El Señor. Él solamente, porque Él usa como quiera, quien quiera, cuando quiera, porque Él es Dios. Amén. Póngase de pie y dele